Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Ponce, soy estudiante unadista. Me encuentro desarrollando la temática 1 de la unidad sobre cultura política. En esta oportunidad vamos a desarrollar en una breve entrevista y me va a acompañar mi compañero Brian Cadena. Bueno, Brian, para usted, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, la nación como tal es el pueblo que comparte ciertas ideologías como el idioma, costumbres, la parte cultural y ideologías políticas. El Estado sí es el mismo pueblo como tal, pero en un territorio dado en donde comparte sobre todo las ideologías, diferentes ideologías políticas dentro de un territorio. Cuando el gobierno como tal es el eje fundamental o la parte que dirige la nación o el Estado. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la democracia es un sistema político que defiende los ideales del pueblo y la participación política como tal es la herramienta de la cual se vale la democracia de diferentes formas para que el pueblo tenga la capacidad de elegir a sus gobernantes y sus representantes como tal. Siguiente pregunta. ¿Cómo defines la política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, las políticas o la política como tal son aquellas actividades de las cuales están encaminadas a la organización de un Estado o de una nación como tal. ¿Sí? En cambio, lo político tiene que ver con aquellos, o sea, en ello está más inmerso el poder de cierto gobernante o las actividades específicas que ejerce el gobierno como tal para dar un control o un establecimiento de Estado como tal. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, un ciudadano es una persona o un sujeto que es miembro de un Estado como tal y que goza de ciertos derechos e igualmente tiene unos deberes, o está sujeto, digamos, a las leyes que le rigen dicho Estado al cual pertenece. Y bueno, para finalizar esta entrevista, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes de los ciudadanos? Bueno, son aquellas acciones, conocimientos y actitudes que manifiesta una determinada sociedad frente a diferentes aspectos de la vida política o gubernamental en la cual se insertan o tienen que ver en el gobierno o en la nación en la cual se están desempeñando esta sociedad. Buenas tardes, para dar continuidad al desarrollo de la actividad, en esta oportunidad vamos a entrevistar a la licenciada Alejandra Ruales, quien nos colaborará en el desarrollo de la actividad. Buenas tardes, en esta oportunidad le voy a colaborar en las respuestas de esta actividad. Bueno, licenciada Alejandra, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, pues el Estado vendría siendo la conformación de diferentes instituciones que ejercen una soberanía sobre un determinado territorio. Puede ser económica, social o política. Para el caso de la nación, serían las personas a las que pertenecen un pueblo o comunidad y estas mismas comparten gustos, idioma, raza, costumbres, entre otras, las cuales hacen parte de su cultura. Y por último, el gobierno vendría siendo la parte que conforma el Estado y administra los poderes. En este caso, este gobierno es temporal. Con cada gobernante estos vendrían cambiando. Eh, bueno, también otra de las preguntas sería, ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? La participación política vendría siendo el derecho que tenemos todos a ser elegidos y a elegir una persona. La democracia sería cuando nosotros ya ejercemos directamente un voto por determinado candidato. Mm, ¿Cómo define la política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político?
La política. La política vendría siendo el arte para gobernar. El político ya vendría siendo la persona que ejerce esta política dentro de una determinada sociedad o pueblo. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política sería conformada por el derecho al voto, el derecho que tenemos de ser elegidos y elegir a una persona, a ser parte de un partido político, de tener la decisión de opinar, tener propuestas dentro de los mismos con los mismos grupos políticos. Y bueno, para finalizar esta entrevista, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Primero que todo, el ser ciudadano y pertenecer a una nación, debemos tener una identificación, una nacionalidad, y depende de esto tenemos unos derechos y unos deberes. Sin estos derechos prácticamente no tendríamos una base. A partir de estos derechos se conforman nuestros deberes, los cuales los debemos cumplir para formar y hacer parte de una sociedad en la que se trabaje y conviva con respeto y en armonía, cumpliendo tanto nuestros derechos como deberes. Bueno, muchísimas gracias por colaborarnos en el desarrollo de esta actividad. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.